El evangelista Lucas nos cuenta la historia de 10 hombres que, excluidos de la familia, que excluidos de la sociedad, vinieron a Jesús. Esperaron una respuesta a su necesidad. Esta historia nos revela un ejemplo de una de las leyes de la vida. La desgracia común rompe las barreras raciales y las nacionales. En este caso, la lepra que padecían estos 10 hombres hizo olvidar las diferencias que habían entre los judíos y los samaritanos. Esta misma desgracia los llevó no solo a recordar que eran seres humanos necesitados de compañía, necesitados de ayuda mutua, sino a buscar una respuesta a su necesidad. La lepra es un término que se usa en la Biblia para referirse a diversas afecciones cutáneas que a veces eran superficiales y a veces eran graves. Puede que incluyera lo que hoy se conoce como el bacilo de Hansen. Estos leprosos tenían la misma enfermedad. Lucas capítulo 17 versículo 12. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Al ser la lepra una enfermedad contagiosa, los leprosos eran excluidos de la familia, eran excluidos también de la sociedad. Debían irse a lugares apartados. Hay alguna referencia que nos deja Levítico capítulo 13. En el contexto bíblico, la enfermedad de la lepra se usa para ilustrar los resultados negativos del pecado en el hombre. Así como la lepra aísla al leproso, el pecado separa al pecador de Dios. Trae separación incluso en la familia, en la comunión de los hermanos en la fe y hasta en la sociedad. Hay que ser honestos, el pecado es la verdadera causa de que muchos matrimonios, de que muchas familias completas se destruyan, ya sea por infidelidad, por vicios, por violencia. El pecado también hace que los adolescentes, los jóvenes e incluso los adultos sean víctimas de las drogas, el alcohol, el tabaquismo. El pecado hace que predomine la violencia social, el odio entre los hombres, la injusticia social. El pecado es la raíz del terrorismo, de las guerras que destruyen, que cobran vidas inocentes sin piedad. Es el pecado la razón del desenfreno moral con que vive el hombre posmoderno. Quitas a Dios y prevalece el pecado, apagas la luz y predominan las tinieblas, quitas al rey e impera la anarquía. La Biblia lo dice claramente en Romanos capítulo 3, versos del 10 al 12. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Los 10 hombres padecían la misma enfermedad. De igual forma, todos los hombres son reconocidos en la Biblia como pecadores y necesitamos conocer a Jesús. Jesucristo es la respuesta a nuestros problemas. Jesucristo es la salida. ¿Te acuerdas hace años cuando se hacían marchas evangelísticas por las calles con pancartas? Jesús es el camino, Jesús es la salida. Pues efectivamente, Jesús es la salida a tu problema. Jesús es la respuesta a tus preguntas. Estos leprosos estaban a la misma distancia de Jesús. Versículo 12 de Lucas capítulo 17. Los cuales se pararon de lejos. La distancia que deberían guardar los leprosos de las personas no era fija, pero se estima que podría ser unos ¿cuántos? ¿40, 50 metros, 100 metros? Es por lo que los 10 leprosos se pararon lejos de Jesús. Y este detalle ilustra y confirma cómo el pecado aleja al hombre de Dios. También enseña que cuando nos acercamos a Cristo debemos hacerlo conscientes de nuestra lepra espiritual. Y hay que hacerlo con humildad. Puede que nos encontremos con alguien que diga, no soy tan malo como otros, no he matado, no he robado, soy una buena persona. Tengo buenos sentimientos, ayudo al necesitado, sostengo misioneros, hago donaciones, yo merezco la bendición de Dios. No tengo de qué arrepentirme. La Biblia dice claramente que el pecado infestó, enfermó a toda la humanidad y que todos necesitamos reconciliarnos con Dios por medio de Jesús. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. La Biblia dice que el pecado nos mantiene alejados de Dios.
Dios tomó la iniciativa en su gracia salvadora de acercarnos a nosotros, de acercarse a nosotros. Dios sabía que éramos prisioneros del pecado. Por eso proveyó una vía de escape, la fe en Jesús. Sin Cristo, todos están atrapados en las garras del pecado, y solo aquellos que depositan su fe en Él pueden quedar libres. Juan capítulo 3, verso 16. ¿Alguien lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único que puede anular la distancia entre Dios y el hombre, removiendo ese obstáculo de pecado, es Jesús. Solo un acercamiento sincero a Jesús trae salvación. Por eso Jesucristo es la respuesta. Estos leprosos tenían también la misma petición. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lucas capítulo 17, verso 13. Aquí puedes notar que estos 10 hombres llaman a Jesús por su nombre. Lo reconocieron como Maestro. Seguramente habían oído hablar de sus milagros, de sus sanidades. Sobre todo sabían que Dios estaba con él. Por eso no dudaron en clamar por misericordia. Ellos tenían una misma petición. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La Biblia habla de un Dios de gracia, de un Dios de misericordia. Son dos términos teológicos diferentes. Hay que recordar que no merecemos nada de Dios. Dios no está en deuda con nosotros. Todo el bien que experimentamos es el resultado de la gracia de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por eso somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, verso 5. La gracia es un favor inmerecido. Es la bondad de Dios que se extiende a quienes no la merecen y que nunca podríamos ganar por nuestros propios medios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 10. La Biblia dice que todos somos pecadores, que merecemos la muerte, que merecemos la condenación eterna en el lago de fuego. Si Dios nos diera lo que merecemos, todos estaríamos ahora mismo condenados por una eternidad. Pero cuando recibimos a Jesús como Salvador, recibimos misericordia de Dios. Fuimos librados del juicio eterno. En lugar de juicio, recibimos por gracia la salvación, el perdón de los pecados, una vida abundante, una eternidad en el cielo, en la casa de Dios. Toda la humanidad debería clamar, como aquellos 10 hombres leprosos, Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús es la respuesta a tus problemas. Estos leprosos le dieron la misma receta. Es lo que le dice Jesús en el versículo 14 de Lucas 17. Id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús le dio la misma receta a todos. No a ti y a ti ir donde el sacerdote, a todos. A veces pensamos que Dios no nos ama a nosotros, que ama más a nuestro prójimo porque le bendice mal. ¿Qué dijo Pedro cuando estuvo con Cornelio? Ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. A pesar de que Jesús tal vez estuviera cansado, no ignoró la súplica de aquellos leprosos. El Señor siempre está dispuesto a escuchar a los que claman con fe. La fe de estos 10 leprosos se hizo visible en su obediencia a la orden de Cristo. Y es que la fe y la obediencia son inseparables, van juntas. Los 10 salieron rumbo a los sacerdotes antes de verse sanos. Y el sacerdote no tenía poder para sanarlo, pero sí estaba designado para declararlos limpios. Y lo dice Lucas. Dice Lucas que ellos creyeron la palabra de Cristo y mientras iban, fueron limpiados. Caminaron en fe. Jesús les dio la misma receta a los 10. Y en el orden espiritual, Jesús es la única receta eficaz para el pecador. Jesús es la solución de Dios al pecado y a la humanidad. El apóstol Pablo afirma, porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque hay un solo Dios. Dios proveyó en Cristo la solución al pecado. Solo resta que la gente acepte a Cristo como la solución a sus problemas, a esa necesidad espiritual. Jesús es el único que cura la lepra espiritual. Solo el poder de Dios cancela el poder del pecado y anula la culpa. El apóstol Pedro aseguró que solo Jesús tiene el poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo Él tiene el poder para salvarnos. Hechos capítulo 4, verso 12. Vuelvo a decirte lo mismo que te he dicho hace unos minutos. Jesucristo es la respuesta. Un buen eslogan para toda la sociedad. ¿Tienes problemas? Busca a Jesús. ¿Estás en depresión? Busca a Jesús.
¿Estás enfermo? Jesús es la respuesta. Es tu sanador. Hoy más que nunca la gente debe saber que estamos lejos de Dios, que necesitamos experimentar el amor de Dios, su gracia salvadora. No es a través de buenas obras que alcanzamos la gracia y la misericordia de Dios, solo a través de Jesús. Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. Si necesitas salvación, Jesucristo es el Salvador. Si necesitas sanidad, Jesucristo es el sanador. Si necesitas un amigo, Jesús es el mejor amigo. Si esperas una respuesta, Jesucristo es la respuesta. Esta es la invitación de salvación. Acepta a Jesús hoy. Y no te voy a decir que no vas a tener problemas, porque cuando eres seguidor del camino, eres seguidor de la verdad, eres seguidor de la vida, eres seguidor de Jesús, van a venirte pruebas. No pensemos que esto es un jardín de rosas como canta Rojo, no. Esto es un jardín donde vamos a tener espinas en el camino, obstáculos. Pero el Señor está con nosotros. Él está en nuestra barca. Puedes pensar que a lo mejor el Señor está dormido y no te hace caso, pero el Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, ay amigo, ¿quién contra ti? Este es el mensaje para ti y para mí en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, depende de donde lo escuches. Jesús es la respuesta. Radio Solidaria, una radio comprometida.